Lo prometido es deuda y ya estamos en contacto por Zoom con Leo Torosian, quien tiene una maestría en conflictos, paz y seguridad del Instituto de las Naciones Unidas para la formación profesional y la investigación y una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad McGill. Además, investiga banderas revolucionarias del cercano Oriente, en particular las banderas revolucionarias armenias del 1880 al 1920. Es el fundador de la iniciativa vexilológica teotorosian.com. La iniciativa lleva a cabo investigaciones históricas para descubrir las banderas armenias. Ya estamos con él, te saludamos. Leo, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Por acá muy bien, contentas de recibirte y sobre todo con muchas ganas de escucharte y de aprender, porque nosotros, y creo que en la gran mayoría de las comunidades armenias que nos sentimos con la identidad armenia, quizás creemos que conocemos mucho sobre nuestros símbolos patrios, pero leyendo, informándonos un poquito sobre las investigaciones o los artículos que vos escribís, vemos que todo es mucho más profundo y está mucho más conectado de lo que creíamos. Podemos comenzar, por ejemplo, hablando del himno de Armenia. Esto tiene alguna conexión con lo que es la historia, la independencia o la actual polémica que está surgiendo sobre el origen del himno? Sí, absolutamente lo que vemos nosotros es que el gobierno actual está tratando de cambiar los símbolos estatales del país, incluyendo el escudo estatal, el himno y también la Constitución y la Declaración de Independencia. Y a mí me parece que nosotros no tenemos derecho de decirles que no lo cambien, pero lo que sí tenemos derecho de hacer es recordarles el contexto histórico de todos esos símbolos, de toda esa simbología que tenemos nosotros los armenios, que tenemos una historia de 3000 años. Sobre todo, el himno armenio, el Merha Erenik, era un poema escrito por Mikhail Nalbandian en 1861. Mikhail Nalbandian era no solamente poeta y escritor, sino también un politólogo de origen armenio que vivía en Rusia, que estuvo viajando en Europa y vio cómo se organizaban las revoluciones en contra de los imperios europeos, las monarquías europeas en los 1940, 50 y 60. Entonces él estuvo muy inspirado de las revoluciones, sobre todo los revolucionarios italianos, y él escribe ese poema. Y ese poema llega al continente asiático e inspira a una nueva generación de revolucionarios armenios que entonces empiezan a organizar la revolución en contra del Imperio Otomano para defender los derechos de la minoría armenia que vivía en el Imperio Otomano. O sea que lo que después se convierte en el himno nacional se origina en realidad mucho antes y desencadena como en un efecto mucho más concreto para la historia armenia. Claro, esos mismos revolucionarios logran en 1918, casi 20 años después del inicio de la revolución, crear la Primera República de Armenia, y naturalmente el himno de esa revolución fue adoptado como himno ya estatal de ese país en el Cáucaso. Y después, evidentemente, esa república cae 2 años y medio después, es reemplazada por la República Soviética de Armenia, en donde los movimientos revolucionarios no comunistas son ilegales, y el himno se restaura como símbolo del país en 1991, después de la independencia. Siempre hablamos del Merha Erenik que escuchamos hasta el día de hoy. Bueno, el Merha Erenik también fue en la época soviética el himno y el símbolo de la resistencia en contra de la ocupación del país en la diáspora. Recordemos que en esa época, en esos 70 años, Armenia tenía una bandera diferente, que era rojo, azul y rojo, Sí. y en la diáspora se usaba el rojo, azul
y naranja, ¿no es cierto? Entonces los símbolos tienen una gran importancia y un gran poder ideológico, ¿no es cierto? Para mantener a la gente involucrada también sirve. Y tomando esto de, bueno, en este caso mencionás lo que era la bandera en aquel entonces, pero tomando las banderas también como una gran simbología, nosotros vamos a comenzar a ver algunas imágenes a través del canal de YouTube. Vos ahí en el Zoom también las podés ir viendo, porque según vos presentás, hay pruebas en banderas de esto que estás comentando, de que el himno es un símbolo revolucionario. Sí, absolutamente. Lo que he descubierto estos últimos años es que voy a comentar las banderas cuando parezcan. Por ejemplo, esta bandera que tenemos delante nuestro es una de las 3 banderas que han sobrevivido la expedición de Janazor en 1897, en julio del 97, donde podemos ver alrededor del águila, que dice en armenio, está bordado Ahayach Parkes Mitrosh, que es una de las líneas en el himno armenio. Y hay un montón de otros símbolos también que se fueron perdiendo durante el tiempo y sido reemplazados capaz por cosas que se fueron consolidando, ¿no? Hubo una cierta consolidación de símbolos que podemos ver. Evidentemente esta bandera que tenemos delante nuestro también incluye otras cosas, dice Azadutun Gammah, libertad o muerte, y también en la parte blanca dice Getse Hagapotuna, que vive la revolución. Y también tenemos otras banderas, no sé si podemos ir avanzando. Esta es una de las banderas de Nigol Duman, que le regalaron al Nigol Duman en Jují las mujeres participantes de la FRA en Jují, y Nigol Duman no quiso aceptar esa bandera, pero el grupo le pidió que la lleve con él. En este caso tenemos 2 leones que están pisando una luna, y en el lado izquierdo y en el lado derecho vemos que dice Amenainder Mahmie Martnian Kambit Merni Paitsirani por Yuraski Azadutun Gezohvi, que es también la segunda estrofa del himno, y del otro lado está la cuarta estrofa. Vemos nosotros que por alguna cierta razón no solamente los revolucionarios tenían muchas banderas, sino que en casi todas había alguna mención, de alguna manera se mencionaba este himno. Esto significa que era un símbolo importante para ellos, claro, que necesitamos entender por qué era un símbolo importante esta canción, y me parece que sería interesante que nosotros sepamos por qué era importante antes de que la cambiemos. Vamos con otra, a ver. Ahí van pasando más imágenes. Bueno, esta es conocida también. Bueno, esta es una bandera del 1907, que es muy interesante, a mí me parece muy interesante porque es una bandera bilingüe, está en armenio y en farsi, que es la lengua de Persia. Era la bandera del destacamento Sarhad, que eran unos armenios que estaban del lado de los revolucionarios iraníes, que querían una revolución constitucional en el Irán entre 1905 y 1911. Acá también se puede ver que dice Azadutun Gammah arriba, y abajo se menciona, por debajo, no sé si pueden ver ahí que hay por debajo de la espada, está 1907, y también está escrito Amender Mahmie Martmian Kambit Merni. La muerte es igual en todas partes, el hombre solo muere una sola vez, que también es la cuarta estrofa del Merharenik. Y en persa, los símbolos que están en persa ahí mencionan fraternidad, igualdad y libertad también. Así que nosotros vemos en esta bandera que no solamente se combinan esos símbolos armenios, sino también se combinan con los símbolos farsi, que demuestran que estos revolucionarios también querían colaborar con fuerzas extranjeras. Así se puede tomar conciencia de esto, de cómo se hacía alusión en lo que eran en ese entonces los símbolos del movimiento revolucionario a lo que hasta entonces era un poema, pero bueno, no en vano toma después ese carácter, y tenemos algunas más que corresponden a grupos también liderados por
héroes nacionales, ahí vemos. Sí, absolutamente. Esta es la bandera del grupo de Pohig. Pohig era uno de los grandes líderes de la revolución en el principio de los 1900. En la bandera también se puede ver que es muy similar a la bandera que vamos a ver después. También dice, es una bandera que en realidad, bueno, la tenemos en blanco y negro la foto, pero fue roja y amarilla con bordado blanco o hecho en oro, que dice Amenander Mahamie Martmian Kamidemerni, Patsirani Boryuraski Azadutian Gezohvi. El grupo de Pohig se toma la foto grupal en principio de 1904 y pocos días después trata de cruzar la frontera entre Irán y el Imperio Otomano, y lamentablemente todos los del grupo de Pohig son eliminados por las fuerzas otomanas. En la próxima foto tenemos a nuestro gran héroe y líder de la revolución, General Antranik, que en esa época, en el 1900, octubre de 1900, cuando se saca esta foto, todavía no era general, pero podemos ver que detrás de Antranik está exactamente la misma bandera. Puede ser que haya sido físicamente la misma o puede ser que haya sido una copia. Lo que a mí me interesa mucho de la foto de Antranik, por ejemplo, es que tiene la medalla en su pecho, que él le había sacado a, si no me equivoco, se llamaba Jalil Bey, que era el que había decapitado a Serop Akpyur, que era en su época Fedayagan, era líder de su grupo de Haitub. Así que, bueno, para resumir, acá podemos ver que estas fotos claramente demuestran que hay algo acá. Y bueno, a mí me parece muy interesante y por eso es que yo investigo estas banderas a través de la iniciativa Teo Torosian. Contanos un poquito, si te parece, sobre la iniciativa Teo Torosian. Son investigaciones históricas que, como decís, vas descubriendo distintos símbolos que aparecen en las banderas. ¿Cómo surge esto y cómo lo llevas adelante? Sí, bueno, la iniciativa a mí me parece que empezó porque yo me di cuenta que la juventud necesitaba conocer a los símbolos históricos. Y bueno, la iniciativa consiste en que yo trato de conocer e investigar a los archivos armenios que tenemos, que sobre todo están en Armenia, por ejemplo en el Museo del Tayanctutyun, o en los archivos del Tayanctutyun también, en Boston, en Watertown, Massachusetts, en donde se guarda la mayor parte, y también los archivos de otros partidos políticos, como los en Cheyenne, que están construyendo sus archivos en Los Ángeles, y también un poquito los Ramgabar, y evidentemente una categoría, una cantidad fenomenal de publicaciones del siglo XX sobre todo, y también un poquito del siglo XIX, que tienen fotos sobre todo en blanco y negro de este movimiento revolucionario. Y bueno, a mí lo que me pareció es decir, bueno, si vamos a investigar, lo vamos a investigar y después vamos a recrear estas banderas para que la gente las pueda tener. Así que eso es lo que hacemos nosotros, lo que hago yo, sobre todo. Y bueno, uno de los objetivos es que estas banderas vuelvan un poco a la vida, ¿no es cierto? Que la gente las puedan ver, las puedan tocar y conocer su propia historia. ¿Te parece importante justamente en este momento en el que estamos para la actualidad armenia, donde constantemente está amenazado el patrimonio cultural armenio, poder reivindicar estos símbolos de todos los tiempos, comprender el origen y la relevancia de lo que es el himno nacional armenio? Quizás pueda tener ahora también un sentido aún más fuerte el poder arraigarse a todo esto, ¿no? Absolutamente. Yo creo que era un momento, el momento en la historia más fenomenal fue cuando después del genocidio armenio deciden los armenios seguir adelante con la revolución y crear hay pocos eventos históricos mundiales en donde un pueblo es genocidado
y 2 años y medio después logra llegar a la independencia. Claro. Así que si llegamos a la independencia entre el 1915 y el 1918 fue a causa de este mismo movimiento revolucionario, y nos tendría que interesar a nosotros entender la psicología de estos hombres, sobre todo, y estas mujeres, porque estas banderas fueron cosidas y bordadas por, sobre todo, sus esposas. Ujú. Así que me parece que en un momento catastrófico como el de hoy, en donde tenemos la impresión de que cada vez nos va peor, puede ser que capaz sea una impresión o puede ser que sea real, yo no sé. Eso será para los historiadores dentro de unos pocos años. Es importante que recordemos lo que hicieron nuestros antepasados cuando los habían genocidado y se levantaron, se pusieron de pie y construyeron una pequeña república gracias a la cual nosotros podemos tener un país al cual pertenecemos, de una cierta manera. Queremos recomendar a nuestra audiencia que puedan ingresar a la página web de teotorosian.com, digo bien, Sí. para poder ver todo. Teotorosian.com. Ahí va, para poder seguir lo que es la reconstrucción de los símbolos patrios. Y si me permitís, para terminar, hacer lectura de un texto que aparece justamente en tu página, que me parece que viene a colación con todo lo que estás diciendo a modo de síntesis. Las banderas representan ideales, no son meras piezas de decoración ni objetos que deben ser honrados en sí mismos. Las banderas son honradas por lo que representan. Muchas banderas son muy apreciadas por su historia, por los sacrificios hechos por los pueblos y los ideales que el pueblo defiende. Gracias, Leo, por acompañarnos hoy, por compartir todos estos conocimientos, pero también reflexiones que nos pueden llevar a seguir pensando como armenios desde la diáspora, cada uno de nosotros, desde donde le toque. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, gracias por compartir este rato con nosotras.